Bueno, buenos días. A ver si mi voz me deja por lo menos compartir con vosotros durante un ratito. Y hoy vamos a mirar juntos el texto que acaba de leer Mariló, ¿vale? Quisiera, quisiera empezar preguntando otra vez. La última vez que prediqué pregunté a los matrimonios con niños o a los matrimonios, y hoy quiero volver a preguntar a los matrimonios con niños en edad escolar lo siguiente. ¿Cómo son vuestros sábados? ¿Cómo vivís los sábados? No sé vosotros, pero la mayoría de familias con niños tienen el sábado como un día santo, ¿no? El sábado, ¿no? ¿Por qué es el sábado? Pues porque normalmente es un día donde los niños no van al colegio, así que los papás y las mamás aparentemente pueden dormir más tiempo, se pueden quedar más rato en la cama. Eh, Mi hijo Ismael desde pequeño tuvo la característica de que no le costaba trabajo despertarse temprano. Era capaz de a las 7 dar un salto de la cama y, y actuar como si fuera mediodía, ¿no? La cuestión es que cuando después empezó el colegio, ¿no? Sabemos que esto es un proceso, los niños están en un proceso, vienen como totalmente desprogramados y tarda un periodo de tiempo hasta que se vuelvan a programar. La cuestión es que él empezó a ir al colegio y mientras el colegio era colorear, pues bueno, él seguía con esa característica de levantarse tan rápido, pero cuando el colegio dejó de ser colorear, como que empezó a costarle más trabajo levantarse, ¿no? Al punto de que ahora es como resucitar a un muerto a veces. O sea, yo soy el que me hago cargo de despertar a Ismael y la verdad que a veces es terrible, o sea, es casi imposible levantarlo, ¿no? Curiosamente, el, el sábado pasado no, el viernes fue. Sabes que es preludio a Semana Blanca, ¿no? También. Pero la cuestión es que el viernes ocurrió una cosa muy interesante y es que Ismael se despertó y me llamó, estábamos nosotros dormidos, nos llamó, papá, ¿puedes venir? A veces cuando no estoy muy cansado me gusta hacerlo porque me gusta sentarme con él y tener un rato de charla. Y la cuestión es que en la charla que tuvimos a las 7:20 de la mañana, él me decía, papá, no entiendo por qué van a celebrar el Mundial el 2020 en Qatar. No entiendo porque bueno, ya comenzó a explicarme el tema de la construcción, lo que estaba pasando allí, que están cogiendo a personas y teniéndolas durante un montón de tiempo ahí construyendo el estadio, los tienen casi esclavizados. Eso es otro tema aparte. La cuestión es que eran las 7:20 de la mañana y Ismael estaba entusiasmado conmigo hablando de eso. Y cuando yo le empecé a preguntar, le dije, oye Ismael, ¿y y las selecciones de qué países son buenas selecciones? Y empecé a preguntarle, se levantó de la cama, cogió un flexo, lo apuntó a un mapa mundi que tiene allí en su pared y empezó a decirme, venga papá, pregúntame más cosas, venga papá, no podéis imaginaros cómo tenía Ismael los ojos, los tenía como platos, ¿no? Estaba disfrutando un montón de lo que él estaba hablando, ¿no? De hecho, tenía necesidad de compartir conmigo lo que sabía del Mundial y lo mucho que le apasionaba el Mundial, ¿no? A ver, pensáis que mi hijo es un poco friki, ¿no? Yo también lo soy. En el fondo todos somos un poco frikis, pero ¿qué le estaba pasando realmente a Ismael? ¿Por qué estaba actuando de esa manera, no? Eh, lo que a Ismael le ocurre con el fútbol, lo que a Ismael le pasa con todo esto que tiene que ver con la mecánica del fútbol, de los jugadores, de los equipos, es algo que nos ocurre a todos nosotros, en cierto sentido, ¿no? Es algo que de alguna u otra manera también nos pasa a nosotros. Y es justamente lo que siempre suele ocurrir, que las cosas no funcionan cuando uno espera. ¿Podéis poner el PowerPoint, el foco, por favor? Lo que está ocurriendo es que justamente cuando uno levanta la voz vuelven a funcionar las cosas. Es el hecho de que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, podemos evitar compartir con otras personas aquello que disfrutamos, aquello que nos produce placer, aquello que nos gusta y que llena nuestro corazón, ¿vale? Por ejemplo, acuérdate de tu periodo cuando eras estudiante, ¿vale? ¿Qué pasaba cuando aprobabas una asignatura realmente difícil y dura?
¿qué pasaba? ¿Te quedabas totalmente indiferente o se lo contabas a tus compañeros y a todo el mundo? Y además, si tenías una buena nota, con más INRI se lo contabas a tus compañeros. O, o si a los que han sido papás y mamás o van a serlo, ¿qué pasó en el primer momento donde descubristeis que estabais embarazados? ¿Os quedasteis sentados y callados? Yo no sé vosotros, pero yo mandé hasta un correo electrónico a mis compañeros del trabajo, con la ecografía y con el nombre casi que le íbamos a poner al niño, ¿no? Eh, Incluso si llevas un periodo de tiempo sin trabajo o con un trabajo desagradable, ¿qué pasa si de pronto encuentras un buen trabajo con un buen sueldo? ¿Qué produce eso en ti? ¿Qué hace? Todo ser humano funciona de esta forma. Todo el mundo funciona de esta forma. De hecho, solo hay que ver cuando terminan las Navidades, la Lotería del Niño y luego la que hay en enero, cuando las personas son apremiadas, normalmente rompen en alegría y se lo dicen a todo el mundo, o sea, de una forma natural lo comunican a otras personas. No tiene que ser con todo el mundo, pero de una forma natural esa alegría, ese gozo lo comunican con otras personas, ¿vale? Así que es tremendamente difícil para nosotros que nos quedemos callados cuando algo nos afecta, cuando algo es realmente valioso para mí y para ti, y cuando ese algo nos produce placer y alegría. En el texto de hoy, la verdad que es un texto donde es cortito, pero hay muchos temas en los que podíamos pararnos y detenernos a ver. De hecho, el pasaje lo que relata es justamente después de la muerte de Esteban, cómo los cristianos son esparcidos, hay una persecución, y estos cristianos comienzan a predicar el Evangelio en Judea y en Samaria, ¿no? Tal como Jesús había dicho. Podríamos tratar muchos asuntos de lo que aquí en este texto nos enseña Lucas, ¿no? y Dios a través de Lucas, pero yo quisiera que hoy nos centrásemos un poco más y meditásemos en la evangelización, en compartir a Cristo, en hablar de Cristo a otras personas, ¿no? Antes de que pensemos que es un tema tan repetido y tan manido, me gustaría retarte a pensar de una forma diferente cuando pensamos en qué es la evangelización. Pensar de una manera distinta a como normalmente pensamos, ¿no? Mirar primero desde la perspectiva de Dios y luego mirarlo de una perspectiva un poco más clarificadora, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender es que la evangelización no es un invento nuestro, no es algo que se nos ocurra a nosotros, sino que la evangelización, el hablarle a Jesús de otros, es un medio que Jesús ha delegado en todas las personas que son cristianas, que son creyentes. Y a través de ese medio, o sea, nosotros no somos magos, sino que Dios nos utiliza y a través de ese medio, a través de compartir quién es Jesús y lo que ha hecho por el ser humano, Dios actúa para salvar a personas y añadirlas a su iglesia. Ese es el Evangelio desde la perspectiva de Dios. Como he dicho, es interesante que es algo que Dios ha diseñado, algo que Dios ha hecho. Es la forma en la que Él va a actuar para salvar a personas hasta que venga a la tierra, a por su iglesia, a por nosotros, ¿vale? Y esta es su voluntad. Y en esa voluntad están incluidos todas las personas que son creyentes. Todos estamos incluidos en esa voluntad. De hecho, Jesús, en Mateo 28, 19-20, que es lo que llamamos la Gran Comisión, dice: id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que una de las cosas que tenemos que recordar es que Jesús nos pide que hagamos esto. O sea, los verbos que se utilizan justamente en este primer versículo no son verbos optativos. En griego hay un modo que se llama modo optativo, y los verbos que se utilizan aquí son imperativos, es decir, es algo que Dios y que Jesús dice que nosotros debemos hacer. Así que, interesante también entender que la evangelización no es un fin en sí mismo, o sea, no debemos evangelizar porque eso es lo que Dios quiere que hagamos y el fin es evangelizar, sino que la evangelización es un medio, es el primer paso al discipulado. O sea, Jesús nos llama a hacer discípulos y la primera forma en la que nosotros hacemos discípulos es compartiendo con alguien el mensaje del Evangelio, ¿vale? Esa es la primera parte, ¿no?, del discipulado. Igualmente,
la evangelización es un medio de gracia de Dios. No solamente es una forma de comunicar el evangelio a otras personas, de mostrarle amor, sino que la evangelización es algo que nos afecta a nosotros también. Es algo que Dios nos regala para que podamos, en el proceso de compartir el evangelio, conocer el evangelio, ser afectados por él y poder amar más a Dios, a Jesús, lo que él ha hecho, lo que hace por nosotros, y amar más a otras personas. Y esto es muy interesante a la luz de lo que está pasando en Hechos. Hola. Ya vimos hace bastantes domingos atrás, en el capítulo 1, versículo 8, que Jesús le dice a los discípulos que se vayan a Jerusalén y que no empiecen a hacer absolutamente nada hasta que ocurra algo, hasta que reciban la capacidad y el poder que no tenían, hasta que reciban el Espíritu Santo. Y la misión de los discípulos era hablarles, dar testimonio de Jesús en todo lugar, en todo sitio. Así que justamente vemos hasta el capítulo 8 que obviamente ellos recibieron el Espíritu Santo, que ocurrieron cosas, pero sus discípulos aún no habían salido de Jerusalén. Aún estaban en Jerusalén, ¿vale? Así que, ¿qué hizo Dios para movilizarlos? Bueno, aquí vemos en el versículo 1 lo que ocurrió. Después de lo de Esteban, se produjo una gran persecución. Se produjo una gran persecución. Hay alguien que dice que si no ocurre Hechos 1.8, es decir, si recibí el Espíritu Santo y vais a hacer discípulos, si eso no ocurre, entonces lo que ocurre es Hechos 8.1. Es decir, si tú no te movilizas, entonces Dios va a movilizarte de alguna manera, ¿no? Dios va a utilizar todas las circunstancias para que sus propósitos en tu vida se cumplan, ¿vale? Y esto incluye todo lo que has pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar en tu vida. Y esto, en cierto sentido, lo que está ocurriendo aquí es una confirmación justamente de algo que ya he compartido en otras ocasiones. Y es que nunca vamos a estar viviendo una vida, si somos hijos de Dios, y espero que lo seamos todos, si eso es así, si nosotros tenemos el Espíritu Santo nuestro, no estamos viviendo una vida fuera de control. Las situaciones de tu vida no están fuera de control. No están fuera de control. Porque Dios nunca está improvisando, nunca improvisa. Dios sigue siempre su plan, siempre sigue su plan y nadie lo cambia. Así que es interesante ver también en estos primeros versículos cómo Lucas introduce a Pablo, no solamente diciendo o indicando que pertenecía a los perseguidores de la iglesia, sino que además se para a decir que Pablo era una persona que buscaba destruir la iglesia. O sea, Pablo lo que buscaba era coger a los creyentes y destruirlos, apartarlos, arruinar el plan de Dios, ¿no? Ese es el sentido de la palabra que se utiliza en ese versículo. Muy interesante. Esto es muy interesante, es una observación muy interesante de lo que estaba pasando aquí. A la luz del plan de Dios, de lo que quería hacer, que Jesús dejó claro, justamente al principio de Hechos, incluso antes de que Pablo conociera a Jesús, incluso cuando Pablo era enemigo de Dios y de Cristo, Dios lo estaba usando como un instrumento para cumplir su voluntad, para que el mensaje del Evangelio llegase a más personas e incluso posteriormente, que ya veremos, llegase a él y lo cambiara. Así que, antes de terminar este punto, esta parte, quisiera recordar dos cosas que hemos visto hasta ahora. Primero, que compartir a Jesús, lo que es evangelizar, es algo que Dios ha decidido hacer a través de nosotros, a través de la iglesia, de su iglesia, y que todos, cada uno de nosotros, todos hemos sido llamados a participar, todo el mundo. ¿Vale? Importante, nosotros recibimos para dar. Nosotros hemos recibido para dar. Cuando uno recibe algo y no lo da, normalmente suele corromperse. Por eso la evangelización es otro medio de gracia, es otra forma de que busquemos experimentar la presencia de Jesús y de Dios y crecer en fe en Él. ¿Vale? Vale. Ya he hablado justamente de qué es la evangelización, pero me gustaría que nos parásemos a entender el significado de lo que se supone que es evangelizar. Porque muchas veces hay confusión en esto, muchas veces pensamos que evangelizar es contar mi testimonio, es decir, Dios te ama, o es decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, o
Y estas cosas son incompletas, ¿vale? Necesitamos, para evangelizar necesitamos entender el Evangelio, que eso sería otro tema aparte, en el que podemos profundizar en otro domingo, pero lo importante es encontrar el sentido de qué es evangelizar, ¿vale? Y evangelizar es lo siguiente, y es muy importante que entendamos cada una de las partes de esta definición, ¿vale? Evangelizar es el resultado natural de disfrutar el Evangelio, que me lleva a compartir el mensaje de salvación en Cristo a otras personas con el deseo de persuadirlas a que lo acepten. Vamos a ver de forma rápida las partes de esta definición, ¿vale? Hay varias implicaciones que incluye esta definición. La primera de ellas, y esta es muy importante, es que la evangelización es un resultado. Es un resultado, es la respuesta a algo. No es mi esfuerzo, no es lo que yo hago, sino es la consecuencia de otra cosa, ¿vale? Algo que está ocurriendo en mí y algo que ocurre en mí. Lo segundo es que implica comunicación verbal. Implica que yo hable y que yo exprese. Hay una frase muy conocida, una cita que dice, predica siempre y cuando sea necesario habla, ¿no? O comparte de Jesús, ¿no? Esa cita no es correcta, 100%. O sea, evangelizar no es hacer buenas obras, aunque las incluye. Evangelizar no es mostrar amor, aunque lo incluye, sino la evangelización es el manifiesto de dos aspectos importantes, el amor y la comunicación del mensaje del Evangelio, ¿vale? Y la última implicación es el hecho de que yo no soy quien cambia a la persona cuando comparto el Evangelio. Mi función es ver de qué manera el Evangelio puede ser mejor entendido para la persona a la que voy a hablar. Pero quien realmente produce el cambio es Dios y su Espíritu Santo. Eso me libera a mí de luchar con el hecho de que yo tenga que provocar y obligar el cambio de las personas. Y a confiar, por otro lado me lleva a confiar en la obra de Dios y en el poder de Dios, ¿vale? Otra cosa interesante de la evangelización es que esta definición tampoco espera una respuesta inmediata. No está esperando que una vez que nosotros compartamos el Evangelio, la gente haga algo y entonces ya haya una transformación en su vida. La Biblia nos expresa que hay en muchos momentos donde eso ocurre, pero la evangelización no tiene por qué concluir en ese aspecto, ¿no? Y muy interesante en el mismo capítulo este que estamos viendo, en el versículo 6 se nos dice que Felipe, que era diácono de la iglesia de Jerusalén, que fue llevado hasta allí también, dice que estaba predicando, dice, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que él hacía. Y luego más adelante, en el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. En el versículo 6, Felipe está predicando y en el contexto del Nuevo Testamento la forma de, digamos, de certificar que él venía de parte de Dios y que lo que estaba comunicando realmente era un mensaje verdadero, eran todas las señales, todos los milagros. De hecho, las señales y los milagros en el Nuevo Testamento están unidas siempre a este aspecto, no están separadas. Y la gente, dice el versículo, que lo está escuchando de forma atenta. Pero hasta el versículo 12 estas personas no son convencidas, ¿vale? Hasta el versículo 12 el Evangelio no hace efecto en ellos, ¿no? Así que la evangelización, por tanto, no tiene el objetivo de buscar una respuesta inmediata, como he dicho, no está esperando una oración de fe, no está esperando una decisión o firmar un compromiso o levantar la mano. No está esperando. Ya digo, no estoy diciendo que la conversión después de la evangelización pueda ser de forma brusca y automática, pero no es lo que está esperando la evangelización. Lo que la evangelización realmente está esperando es una vida que comienza a mostrar cambios motivados por el impacto del amor de Cristo. Una vida que comienza a mostrar cambios. Esto es un proceso. Es un proceso. Sabemos que la conversión ocurre en un momento determinado de nuestra vida, pero los cambios se van viendo progresivamente, ¿no? Y este es el resultado que espera buscar la evangelización. Uno de esos cambios más significativos es dejar de amar lo que he estado amando durante toda mi vida, a mí mismo y a las cosas materiales, etcétera, 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 y empezar a amar lo que antes no amaba. Empezar a amar
a Jesús, empezar a entender el Evangelio y abrazarlo y reconocer lo que soy. Pero como he dicho hace un rato atrás, la evangelización también nos cambia a nosotros, a los que compartimos el Evangelio. También nos cambia, nos transforma, porque nos reta y nos motiva a conocer más de cómo Dios nos salvó y nos salva cada día. El siguiente punto que quiero ver con vosotros es entender o profundizar por qué no estamos evangelizando, por qué no lo hacemos. Y todos somos muy buenos para dar razones y justificar por qué no hacemos lo que debemos, ¿no? Somos un poco como Bart Simpson. No sé si habéis visto alguna vez Los Simpsons. Seguramente sí, ¿no? Cada vez que hace algo malo en el cole, siempre le echa la culpa a otro, ¿no? Y nosotros somos, en cierto sentido, somos así. Ya desde pequeños venimos programados de esta forma. Venimos con la destreza de poder justificar y la culpa echarlo a otros lugares, echárselo a otras personas. Con respecto a este tema, hay muchas maneras en las que nosotros mismos justificamos por qué no le hablamos a Jesús a otras personas, no hablamos de Jesús a otras personas. ¿Por qué no lo hacemos, no? Podemos concluir en que no conocemos a muchas personas creyentes, no solemos relacionarnos con personas creyentes, que por cierto, uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia es que muchas veces lo que crea son guetos, o sea, creamos comunidades de personas cristianas que tienen poca relación con personas no creyentes. Y quiero decir una cosa, la Iglesia fue fundada principalmente para las personas que no forman parte de ella. La Iglesia fue fundada para que se unieran personas que no son cristianas. Por lo tanto, obviamente justificar esto es un error, justificarnos así, ¿no? Quizá puedo plantearme que soy tímido, que mi carácter es el de una persona tímida, que me cuesta trabajo hablar con los demás, me cuesta, tengo problemas. Quizá no has pensado que cuando algo te interesa mucho, automáticamente vences la timidez, ¿no? Imagínate una persona que sea extremadamente tímida y que pierda a su hijo en un supermercado. ¿Crees que eso su timidez impediría que pidiese ayuda a desconocidos? Creo que no, ¿no? Por lo tanto, esto tampoco es excusa, ¿no? O incluso me da vergüenza. Quizá me preocupa mucho lo que puedan pensar de mí y decir, bueno, qué tipo más raro este, ¿no? Que habla, este tipo, parece Flanders, ¿no? Este tan extremadamente religioso, esta persona que le gusta cantar con una guitarra con un montón de gente. Quizá eso me da vergüenza, ¿no? Me avergüenza realmente que los demás sepan que soy cristiano y que soy diferente. O quizá me planteé que yo ya no tengo la edad. O sea, yo ya he pasado la edad. Yo ya en la vida como cristiano ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Así que esto le toca a los jóvenes. Son los jóvenes los que tienen que evangelizar, son ellos los que tienen que salir, son ellos los que tienen la vida. Qué error, ¿no? Porque uno es cristiano toda la vida hasta que se muere, ¿no? Uno es seguidor, es discípulo de Jesús hasta el día que se muere, ¿no? Quizá, vale, estos son algunos de los... Podríamos poner miles y millones, como he dicho. Tenemos la capacidad de ser muy creativos, ¿no? Haciendo esto. Pero quizá lo que más nos aterra, lo que más miedo nos da, cuando enfrentamos compartir con otras personas del Evangelio, es el temor a qué decir y cuándo decirlo. El temor a no saber qué decir. Me da miedo. ¿Qué es lo que tengo? No sé qué es lo que tengo que decir. Quizá me pueda rechazar, quizá sea torpe, quizá no estoy capacitado para hacerlo. Bueno, eso mismo dijo Gedeón, eso mismo dijo Moisés, y Dios supo qué contestarle, ¿no? Dios le dijo que Él estaría con ellos. Pero fijaos cómo se refleja en este texto, ¿no? Como digo, uno de los mayores frenos para evangelizar es mirarse a sí mismo. Ese es uno de los mayores frenos que tenemos nosotros como cristianos. Mirarnos a nosotros mismos. Mirar quiénes somos nosotros. Como decía, en este texto hay un reflejo muy claro de cómo Dios maneja esta situación, ¿no? Fijaos, en el versículo 1 del capítulo 8, como hemos visto ya, dice que se desata una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. A ver, no salieron todos los cristianos que habían allí, salieron una gran cantidad de ellos, ¿no? Dicen algunos comentaristas que podrían ser los que eran más griegos, eran judíos griegos, ¿no? Pero la cuestión es la siguiente, que se fueron todos los que no eran
no tenían un cargo. Y dice el versículo 4 que toda esta gente, que era gente normal, como tú y como yo, dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Quiénes se quedaron en Jerusalén? Los apóstoles se quedaron, ¿no? Se quedaron los graduados de teología, se quedaron los que habían terminado IFTE, los que habían entregado la tesina, los que estaban capacitados, los teólogos se quedaron allí. Y los que tenían menos preparación, aparentemente, fueron los que se esparcieron, ¿no? Ellos fueron los que se esparcieron y ellos fueron los que compartieron el Evangelio, ¿no? Y además ponte en situación, imagínate en Samaria que llega un mogollón de refugiados judíos, ¿no? Y llegan, supongo que se irían corriendo, habrían dejado sus casas, todos llegan con una mano delante y otra mano detrás. Y de pronto dicen todos, bueno, vamos a hacer una campaña de evangelización, vamos, no sé, no es lo lógico, no es lo normal, ¿no? Si tú te marchas de tu casa y dejas todo, lo más lógico y normal, ¿qué es? Bueno, a ver, cuando yo me establezca, cuando tenga un trabajo, cuando tengamos un local como iglesia, cuando tengamos una organización perfecta, entonces ahora sí podemos hacerlo. Ahora sí podemos salir y hablar de Jesús, ¿no? Pero no fue así. Ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. Dios les tuvo que dar un empujoncito. Les tuvo que dar un empujoncito. Porque Dios estaba detrás de todo lo que estaba pasando. Esto es para ti. Usualmente Dios te va a enviar a sitios donde no quieres ir para hacer cosas que no puedes hacer, de manera que cuando ocurra algo no haya ninguna duda de que ha sido Él y no ha sido tú. He hablado de Moisés y de Gedeón. 3/4 de lo mismo. A ellos le pasó igual. Dios los llevaba a hacer algo que ellos no querían hacer, algo que ellos no podían hacer, con el objetivo de que ellos tuvieran en su mente la claridad de que había sido Dios quien lo había hecho. ¿Sabéis por qué? Para que ellos se encontraran asombrados de Dios. Para que ellos pudieran descubrir quién es Dios. Y para que pudieran experimentar el amor de Dios detrás de todas las cosas. ¿Qué hicieron allí estas personas? Bueno, el texto lo dice claro, ¿no? Hicieron lo mismo que estaban haciendo en Jerusalén. Y es que la evangelización es un estilo de vida. Igual que el discipulado, igual que nosotros seguimos a Jesús y es algo que vamos a hacer hasta el final de nuestros días, y luego lo haremos eternamente en unas condiciones perfectas, la evangelización es un estilo de vida, es una forma de vivir. En una cultura de evangelización, la meta es que cada uno comparta, ore y aproveche las oportunidades que le lleguen. Y esto es lo que vemos en el libro de Hechos constantemente. Esta es la historia de la Iglesia desde el principio. Esta es la historia de la Iglesia desde el principio. Y a veces estamos un poco equivocados, ¿no? Y como he dicho en otras ocasiones, vivimos vidas compartimentadas y vemos algunas cosas en un contexto. Quizá hablarle de Cristo a una persona tiene que ser en unas condiciones especiales, características, pero estamos pensando mal. La evangelización es una parte esencial de ti y de mí como cristianos. Es parte de nuestro ADN. Y así lo dijo Jesús, como ya hemos visto hace un instante atrás, ¿no? Hay un autor que tiene un libro muy bueno sobre la evangelización, que se llama Mark Style, y el libro se llama La Evangelización. Es gratuito, lo puedes descargar en internet en PDF. Y él dice lo siguiente: el evangelio no es solo un mensaje de salvación. No es solamente algo que sabemos y que comunicamos, sino una manera de vivir. Y dice el autor, me he dado cuenta de que cuando vivimos el Evangelio, compartir el Evangelio se convierte en parte de nuestras vidas. O sea, el Evangelio es la gasolina que nos lleva justamente a llevar el Evangelio a otras personas, ¿no? Es lo que nos alimenta y lo que nos impulsa. Y es muy interesante lo que dice este autor, porque en lo que queda de mensaje quiero compartir con vosotros cuál es la esencia de por qué nos evangelizamos, que supongo que algunos de vosotros ya os estaréis imaginando, ¿no? Así que, igual que un pez no puede vivir sin estar en el agua, y ni tú ni yo podemos vivir sin respirar, un cristiano no puede madurar y crecer, no solamente si no ora
o lee la Biblia, o usa todas estas disciplinas espirituales que ya hemos hablado, sino si no evangeliza. Un cristiano no puede crecer si no evangeliza, ¿vale? Un cristiano puede a lo mejor ser un cristiano obeso, pero la evangelización es el gimnasio del cristiano. Qué interesante que estas personas vayan a Samaria a compartir el evangelio. Es muy interesante que estos judíos vayan a Samaria. Por si no lo sabéis, supongo que muchos lo sabéis ya, los judíos y los samaritanos que como que no eran muy amigos, eran como los del Barça y del Madrid, no se llevaban muy bien, ¿no? Y cuando a lo mejor tenían que viajar, no les importaba correr, hacer más kilómetros que Forrest Gump, con tal de no pisar la zona de donde estaba Samaria. Daban un rodeo ahí gigantesco. Y realmente había un odio profundo por estas personas, ¿no? Esto estaba arraigado a la cultura judía y al punto de que probablemente los judíos nunca, incluso los cristianos nunca se habían imaginado que los samaritanos también necesitaban conocer a Jesús. De hecho, probablemente nunca habrían pensado que los samaritanos estaban en la mente de Dios, ¿no? Y esto me hace pensar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la primera de ellas es preguntarnos, y no quiero que respondáis porque no lo vais a hacer entre otras cosas, pero ¿cuándo fue la última vez que realmente compartiste el evangelio claramente con alguien? ¿Cuándo fue la última vez? Si estamos diciendo que la evangelización es un estilo de vida, es una forma de vida y forma parte del ADN del cristiano, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste, ¿no? ¿Qué persona? A lo mejor lo hiciste, genial. A lo mejor lo hiciste, mayor o menor medida, pero lo siguiente que quiero preguntarte es, ¿qué personas para ti son los samaritanos? ¿Qué personas son las que tú dices, vale, a este sí le comparto el evangelio, pero a este no? ¿Quiénes son los samaritanos para ti? Quizás tus vecinos, tus familiares cercanos, tus compañeros de trabajo, el que no te cae bien, el que no te gusta, el que te habla mal, el que te mira mal. ¿A qué personas tú has decidido que no ves como necesitados del evangelio, ¿no? Son preguntas que quédatelas ahí y hazte estas preguntas de manera personal. En tu intimidad, en tu tiempo de meditación, ¿no? Así que, como ya he dicho, hay un montón de excusas que solemos presentar verbal o mentalmente cuando pensamos en esto, cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué no evangelizo? Hay cientos de cosas que se nos pueden ocurrir. Incluso hay una respuesta y es mantenerme en silencio, ¿no? Pero lo que evita que nosotros hagamos esto es otra cosa más profunda y más confrontadora todavía, ¿vale? Es la causa real de por qué no hacemos, por qué no compartimos de Cristo si es tan valioso y es tan bueno, ¿no? Y quiero primero que nos coloquemos a través de unas cuantas preguntas, nos coloquemos en el contexto de por qué, cuál es la causa, que busquemos juntos cuál es la causa. Y las siguientes preguntas son estas. Dice, ¿por qué no evangelizamos? Bueno, no evangelizamos por la misma causa de que la mayoría de las mujeres suelen preferir una película romántica a una película de acción. Por la misma causa que los hombres suelen no querer acompañar a sus mujeres a comprar ropa. Por las mismas causas que los niños pequeños suelen preferir ver los dibujos animados que sentarse a ver un informativo. Por la misma causa que Ismael prefiere levantarse temprano y madrugar para hablar de fútbol o ver algo relacionado con fútbol, o por la misma causa que yo prefiero hago lo imposible por comprar un libro que por planificar una salida con mi familia. No hacemos las cosas porque no deseamos hacerlas. No hacemos las cosas porque deseamos otras cosas que amamos más que esas cosas que debemos hacer. Así que la causa es esta. Realmente no evangelizamos, no compartimos de Jesús porque no amamos a Jesús por encima del resto de las cosas. Porque estamos amando otras cosas. Amamos otras cosas más que a Jesús porque Jesús, y esto es triste, Jesús ha perdido
el valor que tiene para nosotros. Porque hemos concluido que Jesús realmente no es tan bueno como parece. Y Jesús ha perdido valor para nosotros porque hemos dejado de disfrutarlo. Porque hemos dejado de disfrutar su presencia en nuestra vida. Y porque ya no experimentamos placer con Él, ¿no? Esto es terrible porque cuando esto ocurre estoy rechazando a Jesús como mi Salvador. Estoy rechazando su amor. Estoy rechazando a su persona. Estoy diciendo, ya no eres mi prioridad. Ya no eres mi necesidad. Quizás sí, eres importante en mi vida, estás ahí, estás entre el resto de las cosas, pero hay otro montón de cosas que son más importantes que tú. Ya no eres mi vida, tú no eres mi vida. Lo triste es justamente ver que esto ocurre constantemente en nosotros. Esta es una realidad con la que vivimos constantemente. Ahora bien, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué solución? ¿Cómo nos ayuda la Biblia a resolver esto? Quizá podemos ser como los fariseos, nos podemos obligar a buscar amar a Jesús más, a hacer algo. Quizá el cargo de conciencia es decir, es verdad, estoy dejando de amar a Jesús y tengo que amarlo más. Pero eso es un problema, porque ni tú ni yo podemos obligarnos a amar algo que no deseamos hacer. Yo puedo hacer algo que no me gusta, pero no puedo amar algo que no me gusta. No puedo. Puedo hacerlo, pero no puedo amarlo. Así que, ¿qué puedo hacer ante esta realidad? Hasta esta imposibilidad de mi propio corazón, que no puedo cambiarlo. Bueno, como digo, no es nada nuevo. Tengo que buscar ayuda de fuera. ¿Cómo busco la ayuda de fuera? Lo primero que necesito es que mi corazón vuelva a reenamorarse de Cristo. Necesito volver a tener un encuentro con Jesús que derrita mi corazón, que lo derrita, que me recuerde quién es Él y que a pesar de mi condición, a pesar de que yo amo otras cosas más que a Él, a pesar de que Él forma parte de una cosa más en mi vida y no de lo esencial, Él sigue amándome y sigue manejando mi vida para que pueda tener un encuentro con Él profundo. ¿Cómo me reenamoro de Cristo? Volver a vivir el Evangelio, experimentar el Evangelio. Por eso uno de nuestros valores como iglesia es experimentar el Evangelio, volver a tener un encuentro con Jesús. ¿Y por qué buscamos tener un encuentro con Jesús? Para disfrutar nuevamente de Él, para encontrar en Él nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestra vida, nuestro todo. Vale, hasta aquí esto es algo que ya hemos repetido cientos de veces y que hemos compartido un montón de veces y que es parte del motor de cómo nosotros entendemos que se vive la vida cristiana a través de este ciclo. Pero hay algo que es tremendamente importante y es la pregunta que siempre utilizamos. ¿Por qué amo otras cosas? ¿Qué es lo que estoy amando en ese momento? Así que me gustaría que consideráramos las siguientes preguntas también, para que pudiéramos meditar y pensar, ¿para qué vives ahora? ¿Qué es realmente lo que está llenando tu corazón y tu vida? ¿Qué es lo que está impulsando el que estés aquí? ¿Qué está impulsando lo que vas a hacer después cuando salgas de aquí? ¿Y cuando empiece la semana? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que más amas en tu vida? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué cosas hay en tu vida que tú no estarías dispuesto a perder? ¿Qué cosas en tu vida son tan sumamente valiosas ahora que serías capaz de hacer lo imposible por ellas? ¿Cuál es tu verdadera razón de vivir? Cuando te levantas por las mañanas, ¿por qué te levantas? ¿Qué te hace levantarte por las mañanas? Y por último, ¿dónde estás invirtiendo la mayor parte de tu vida? ¿Dónde estás poniendo la mayor parte de tu vida? Esta es mi realidad y esta es tu realidad. Estoy viviendo para mis próximas vacaciones. Para eso estoy viviendo. Estoy pensando en eso. Eso es lo que me hace ir al trabajo, para conseguir dinero y luego poder planificar unas buenas vacaciones. ¿Estoy viviendo para tener un mejor trabajo? ¿O estoy viviendo para el mejor restaurante donde voy a ir a comer ahora después?
Eso es lo que me está motivando, eso es lo que me está ahora mismo apasionando en mi corazón, o para mi próxima fiesta, o para ropa, o para que la gente me quiera, o estoy viviendo para que le guste a un chico o a una chica, para eso estoy viviendo, eso es lo que me motiva a vivir, o quizá estoy viviendo y me estoy preparando para ser un predicador exitoso, eso es lo que yo estoy buscando, tener éxito aquí en el ministerio, o quizá una iglesia llena de gente y que sea ejemplar delante de otras. Esa es la realidad de nuestro corazón itinerante. Dice este periodista español, José de Segovia, decía, hablamos muchas veces de que el problema en el mundo cristiano es el materialismo, ¿no? El obtener cosas, materiales, físicas, no físicas, da igual. Pero el mayor problema es la idolatría del consumismo. La idolatría del consumismo es ya no solo tener cosas, porque hay veces que no podemos tenerlas, sino pensar en lo que podemos tener y lo que eso nos puede proporcionar. Y vivir así, levantarme pensando en, bueno, no tengo esto, pero cuando lo logre entonces seré feliz. Ese es el mayor problema que vivimos constantemente. Porque ya no es necesario tenerla, sino vivir con la ilusión de que eso va a producir en nuestra vida lo que nosotros creemos. Y es mentira. Yo miro mi vida y espero que mires tu vida también y te des cuenta que duele vivir así, que nos duele vivir así. Yo no quiero vivir así, no quiero vivir así. Lo fantástico de esto es que Jesús nos mira a nosotros y dice, yo no quiero que vivas así, no quiero que vivas así. Por eso extiendo mi mano y te invito a que vuelvas otra vez a mí. Yo quiero perdonarte y quiero que estés dispuesto, o sea, yo estoy dispuesto a que tú recuperes el primer amor, estoy dispuesto a que vuelvas a enamorarte de mí. Él quiere cambiarte tus deseos y poner deseos nuevos. Pero hay una cosa que tenemos que hacer antes de esto, y es ponerle nombre y apellido a nuestra actitud. Nuestra actitud es una actitud, se llama pecaminosa, o sea, se llama pecado, eso es el pecado. Amar otras cosas y querer otra cosa antes que a Dios. Así que para que nosotros podamos acercarnos a Cristo con una actitud de arrepentimiento, realmente tenemos que ponerle nombre y apellido. Tenemos que evaluarnos y preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y encontrar cuál es el objeto de nuestro amor. Y cuando encontremos el objeto de nuestro amor y nos demos cuenta de que no es Dios, acercarnos a Él, darle gracias por darnos luz y buscar su perdón y su transformación en nuestro corazón. Y esto nos libera y nos acerca más a Jesús. Esta es la forma, no nos condena, sino que nos acerca más a Jesús porque Él está dispuesto a amarnos. Él nos está amando. Incluso cuando nosotros estamos amando otras cosas, Él nos está amando. Y entonces cuando el Evangelio hace crack y nos rompe el corazón y realmente nos muestra cómo es Dios con nosotros. Finalmente, cuando disfrutemos de Jesús, entonces nosotros seremos pescadores de hombres. Él nos hará pescadores de hombres. Él pondrá pasión en nosotros por comunicar el Evangelio y dárselo a otras personas para que puedan también experimentar ese goce, para que puedan compartir con nosotros esa alegría de quién es nuestro Dios y nuestro Salvador. 3 cosas muy interesantes en este texto. Y con esto ya acabo. En este relato Esteban fue perseguido y sufrió para que otras personas pudieran recibir el gozo de la salvación de Jesús. Entre ellos Pablo. De la misma manera Jerusalén fue perseguida y sufrió para que otra ciudad, aquella ciudad que ni los judíos querían mirar, recibiera el perdón y el gozo en el Evangelio de Cristo. Samaria. Y tiempo atrás Jesús fue perseguido, sufrió hasta la muerte, fue crucificado para que tú y yo podamos tener nuevamente, otra vez, el perdón y el gozo del Hijo de Dios. Así que vamos a tomarnos
unos minutos para hablar con el autor de este libro, con el autor de la Biblia, para que nos ayude a encontrar en nuestras dificultades, en lo que vivimos día a día, oportunidades para vivir un arrepentimiento, volvernos a Él y abrazar a Cristo nuevamente. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos comunicas a través de este libro, a través de tus palabras, Señor. A través de la historia comunicas tu amor, tu plan perfecto, el deseo que tú tienes, Señor, de que nosotros encontremos pasión en ti, Señor. Que encontremos una vida que buscamos y que corremos y acabamos sedientos porque no nos llenan absolutamente nada, Señor. Y tú no nos dejas así, sino que nos prometes, Señor, y traes a nosotros algo fantástico que es no solamente el Evangelio, sino tu Espíritu, tu propia presencia en nosotros. Así que queremos alimentar, a través de tu verdad, queremos alimentar el poder, tu poder que está en nosotros, para que realmente, Señor, busquemos con ansia a tu persona, Señor, que realmente vivamos unas vidas reales y auténticas, donde tú seas la guía, la dirección, y no solo eso, sino que también nos permita disfrutar la vida en ti, Señor. Hay una gran diferencia a tratar de experimentar la vida y vivirla sin ti y disfrutarla en los lugares incorrectos, a realmente vivir la vida contigo, Señor. Muchas veces pensamos que tenerte a ti como prioridad y vivir para ti es aburrido, pero todo lo contrario, es vivir la vida con una intensidad y una capacidad de poder probar lo que un día viviremos y probaremos durante la eternidad contigo. Y Señor, sabemos que estamos incapacitados ahora, nuestra actitud, nuestro corazón errante que ama otras cosas, nos desvía, pero finalmente, Señor, tú siempre estás ahí. Siempre estás ahí, Señor. Así que te pedimos, como decía al principio, pasión, disfrute en tu persona y capacidad de arrepentirnos de una forma genuina, verdadera, y recibir el abrazo del Padre, el abrazo amoroso. Y consecuencia de esto, que experimentemos placer al ver a otras personas que no te conocen y que podamos comunicarles amor de una forma práctica, comunicarles la verdad y que tú trabajes en sus corazones para que podamos juntos, como Pablo dice muchas veces, disfrutar de quién eres tú y lo que haces. Así que en Cristo oramos por estas cosas, Señor. Te pedimos que uses el tiempo de este tiempo de oración donde hay peticiones específicas que nos ayudan a pensar de forma clara, a confrontarnos y a buscarte. Igual, Señor, los valores de la Iglesia que nos ayudan a recordar que es para nosotros importante la evangelización, es para nosotros importante saber cómo comunicar tu palabra a otras personas. El gran regalo de tu presencia en la vida, la luz en la oscuridad, Señor. Y queremos, Señor, que esto impacte durante esta semana en nuestra vida y que nos des oportunidades que podamos aprovechar. Y con tu ayuda, Señor, poder ser parte del plan maravilloso que tú has ideado desde la eternidad. Para tu gloria, Señor, pedimos estas cosas. Amén.